de la palabra de Dios. Me dijo el pastor que tratar de no. El tema es llegar a algunos propósitos de Dios en nuestra vida. Y vamos a considerar Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Que el Señor bendiga nuestras vidas con su palabra. Bueno, aquí están los propósitos de Dios en nuestras vidas. Algunos, porque son varios, pero consideré correcto el poder mirar estos propósitos presentados por Pablo aquí. Son los propósitos de Dios. Esto lo creo firmemente. El primero, para que andéis como es digno del Señor. El segundo, agradándole en todo. El tercero, llevando fruto en toda buena obra. Y el cuarto, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuáles son estos o algunos de los propósitos de Dios en nuestra vida o por qué de estos propósitos? Bueno, hermanos, el Señor nos ha salvado. Fuimos creados por Dios, fuimos salvados por Dios, no únicamente para decir, oh, soy salvo y Cristo es mi Salvador. No únicamente para eso. El Señor nos hubiera salvado y nos hubiera llevado al cielo, pero nos salva y nos deja en esta tierra, viviendo cierta cantidad de años, unos más, otros menos, porque Él tiene propósitos en nuestra vida y a través de nuestras vidas. Sí, fuimos creados por Dios para hacer y practicar algunas cosas mientras nosotros vivimos en esta tierra. Dios no nos creó únicamente solo por hacerlo. Él tenía en su mente propósitos específicos. Decidió crearnos para su deleite, para sus propósitos y también para ser de beneficio para la humanidad. Tenía y tiene aún propósitos en la vida de cada uno de nosotros los que formamos parte de su pueblo. El propósito en nuestra vida siempre debe ser vivir para Dios, vivir para complacerlo. Somos hijos e hijas de Dios y ninguna otra cosa de lo que Él ha creado le produce tanto deleite. Y nosotros debemos vivir para su honra y su gloria. Todo lo que hagamos debe ser para complacerlo a Él. Y todo debe ser como un acto de adoración al Señor. Creados, salvados, dejados en la tierra para propósitos bien definidos. Estoy convencido también que las personas logramos cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas por dos razones. Ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida y hacemos de este propósito o propósitos una realidad. Dos factores muy importantes. También creo firmemente que las dos razones principales por las cuales las personas o nosotros disfrutamos de estos propósitos divinos es para cumplirle al Señor, cumplirle al Señor. ¿Tenemos nosotros conciencia de que Dios tiene propósitos para nosotros? Deberíamos tener conciencia, saber y entender cada una de estas cosas o propósitos. Ahora, para entender bien a lo que nos referimos, le presento lo siguiente. Dios tiene un propósito primordial para todos los seres humanos y es la salvación de sus almas. Propósito primordial. Por eso Cristo vino
a la tierra para luego ir a la cruz, morir, ser sepultado, luego resucitar al tercer día y después ascender. El propósito primordial, la salvación de sus almas. Dios también tiene propósitos para todos los que somos salvos, es decir, los cristianos. Propósitos como cuáles: que se bauticen, que sean miembros de una buena iglesia local, que leen la Biblia, estudien la Biblia, que oren en el nombre del Señor Jesucristo, que sirvan a Dios y a la gente a través de su iglesia local, que compartan su fe y la salvación en Cristo con las personas que no son salvas. También que colaboren económicamente con su iglesia local y con las misiones. Y así podemos ir haciendo una lista genérica de estos propósitos divinos para con nosotros. Y cada uno de nosotros debemos ser conscientes, conocedores de estos propósitos. Ahora, razones por las cuales muchos cristianos no entienden los propósitos de Dios en su vida. Propósitos que son muy importantes. ¿Por qué no entienden? Bueno, algunas cosas que quiero mencionarle. Buscan la felicidad en vez de buscar la santidad. Buscan ser religiosos en la iglesia en vez de cultivar una relación con Cristo. Buscan un cristianismo acomodado en vez de buscar un cristianismo bíblico. Buscan cumplir leyes externas en vez de obedecer de corazón. Buscan la aprobación humana en vez de buscar la aprobación divina. Buscan hacer la voluntad personal en vez de hacer la voluntad de Dios. Buscan la satisfacción presente en vez de vivir según los valores eternos. Por esta razón razones es que algunos creyentes no entienden, no comprenden los propósitos de Dios en sus vidas. Bueno, como motivo de estudio, hay 4 propósitos y ya los mencioné en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, Dios, por medio de su Espíritu Santo y también usando a Pablo, nos entrega aquí en Colosenses 1:10 4 propósitos para que los sepamos y también los pongamos por obra. El primero, que andemos como es digno del Señor. Claramente nos dice ahí Pablo, para que andéis como es digno del Señor. Andar como es digno del Señor debe ser un gran propósito de vida en todos nosotros como creyentes. ¿Por qué? Porque es el deseo de Dios. Aquí digno quiere decir que se comporta la persona con responsabilidad, con respeto y con seriedad para con Dios y sus cosas. Digno. Debemos nosotros dignificar al Señor, pues Él es digno, y asimismo Él nos dignifica a nosotros, pues no merecemos nada, sino que a través de Él. El comportamiento nuestro debe ser a la altura de la dignidad de nuestro Dios y Señor. El respeto y la seriedad debe ser de altura, por causa de que estamos siempre delante de su presencia. Entonces, la palabra de Dios dice para que andéis como es digno del Señor. Comportamiento, responsabilidad, respeto, seriedad y muchas cosas más. En 1 Tesalonicenses 2:12, Pablo también dice, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria,
¿Qué propósito más grande de Dios para con nosotros? El apóstol Pablo lo sabía. Él también vivía de esa manera porque conocía y entendía los propósitos de Dios en su vida. Y él dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Prácticamente lo mismo que nos está diciendo en Colosenses 1:10, en Primera Tesalonicenses 2:12, también lo vuelve a reafirmar. Hay varios pasajes en la Biblia donde el apóstol Pablo nos recuerda que debemos vivir y andar dignamente para el Señor. Por ejemplo, Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. En Efesios 4:1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hay textos de la Escritura que nos enseñan una y otra vez de este propósito maravilloso. Andar, por supuesto, entendemos, no se refiere a la acción corporal de caminar, sino más bien a la conducta diaria, la vida diaria, el diario vivir, la forma de ser, el testimonio que damos y otras muchas cosas más. San Juan apóstol también en su primera epístola, capítulo 2, verso 6 dice, el que dice que permanece en él, en otras palabras, el que dice que es cristiano, que dice que está en Cristo, debe andar como él anduvo. Creo que ya es suficiente el tiempo en que nosotros, los cristianos, andábamos como mundanos. Ya no es tiempo para eso, porque hoy somos salvos, hijos de Dios, nuevas criaturas. Estamos en Cristo, por tanto ya no hay más condenación. Ya es suficiente el tiempo en que anduvimos como mundanos. Hoy Dios nos dice, basta, es suficiente. Ahora hay que vivir una nueva vida. Este es el propósito por el cual los he creado, los he salvado y los he capacitado para que puedan vivir para mi honra y mi gloria. Así nos dice Dios. Ahora también Pedro, el apóstol Pedro, agrega, puedo decir yo, como un granito de arena a esta meditación bíblica. Primera Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Basta ya ese tiempo. Ahora, como cristianos, debemos ser diferentes, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, abominables idolatrías. Eso no es para los cristianos. No consigo yo la razón o acepto en mi cabeza un cristiano que sea un borracho. ¿Y qué tiene que ver? Yo puedo beber los fines de semana y yo soy cristiano. Pues yo iba a la iglesia católica, bebía, fumaba, entraba, me persinaba, salía, prendía el cigarrillo, me emborrachaba y seguía la vida. Para mí eso era ser cristiano. Hoy comprendo la Biblia. Eso no era ser cristiano, eso era un religioso perdido. Un religioso perdido. Baste ya ese tiempo, no más. Salvos, cristianos, nacidos de nuevo, convertidos a Cristo, nuevas criaturas. Somos luz en el mundo. Tenemos un propósito de parte de Dios. En Efesios 4:10
17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. El propósito de Dios aquí, que andemos como es digno del Señor. Creo que cada uno de estos propósitos sería un mensaje completo y de 1 hora tal vez, pero vamos a seguir adelante con el segundo propósito de Dios en nuestras vidas. Colosenses 1:10, para que andéis digno del Señor, agradándole en todo. El propósito es que le agrademos en todo, no en unas cuantas cosas o en unos cuantos días, y de lunes a viernes vivir como nos dé la gana y el sábado o domingo vivir entre paréntesis como cristianos. Pero eso no es así. El propósito es que le agrademos en todo y todos los días, agradándole en todo. Debemos tener la convicción de querer agradar a Dios. Algunas maneras de cómo podemos agradar a Dios, no enredándonos en los negocios de la vida. Segunda Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de, y aquí está el punto, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Este punto, no enredándonos en los negocios de la vida, y el texto utilizado están bien enlazados con relación a este propósito, que le agrademos en todo. Ninguno que milita en el ejército del Señor, que anda en los caminos de Dios, que está en la iglesia de Jesucristo, se enreda en los negocios de la vida. ¿Con qué propósito se evita o renuncia a todo eso? A fin de agradar a aquel que nos tomó por soldado. ¿Quién nos tomó por soldado? Cristo Jesús. Otra cosa importante, debemos acercarnos a Dios. Maneras de cómo podemos agradar a Dios. Debemos acercarnos a Dios con fe. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Otra vez, agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Agradamos a Dios acercándonos a Él con fe. Propósito, agradar a Dios en todo. En esta vida tenemos que renunciar a muchas cosas para agradarlo. Tenemos que acercarnos, ¿cómo? En oración a Él. ¿Para qué? Para agradarlo. Porque Dios espera que sus hijos hablen, platiquen con Él. Otra cosa de cómo podemos agradar a Dios, orando, rogando por todos. Primera Timoteo 2, verso 1 y 3, o al 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Orando, rogando por todos, porque eso es bueno y agradable. Debemos agradar a Dios en todo. Una de las cosas que agrada a Dios en gran manera es hacer su voluntad. Y es otra manera para agradarle, haciendo su voluntad. Hebreos 13, verso 20 y 21, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
en estos textos leídos vemos las dos cosas a las que nos estamos refiriendo. Hacer la voluntad de Dios para agradar a nuestro Dios. Maneras de cómo podemos agradar a Dios. Propósitos de parte de Dios, agradarlo en todo. El tercer propósito de Dios en nuestra vida, de acuerdo a Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor. Andéis como es digno del Señor. Propósito de Dios para nosotros en esta vida. El primero. El segundo, agradándole en todo. Y vimos referencias bíblicas que nos apoyan en este punto tan importante. Ahora dice la palabra, llevando fruto en toda buena obra. Este es el tercer propósito a mencionarles, llevando fruto. Bueno, antes llevábamos frutos de maldad, de egoísmo y de inmundicia y de un montón de cosas por causa de nuestra lejanía de Dios y el control en nuestra vida de la naturaleza carnal pecaminosa. Mas hoy somos o deberíamos ser como árboles que su hoja nunca cae, siempre está verde y siempre está dando fruto, siempre está dando fruto. Es el propósito de Dios para nosotros en esta tierra. Porque un árbol que no da fruto, ¿qué pasa? El mismo Señor utilizó este ejemplo y dice que el árbol que no da fruto va a ser cortado. No sirve para nada, más que para que sirva de leña, meterlo en el fogón y quemarla. Pero nosotros tenemos propósitos bien definidos. Y el número 3 aquí es llevando fruto en toda buena obra. Nos apoyamos en algunos textos de la Escritura, como Juan 15, verso 8. En esto es glorificado mi Padre. En otras palabras, en esto es agradado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vemos que el deseo del Padre es que como hijos llevemos fruto, más fruto y mucho fruto en nuestras vidas. Tenemos que llevar fruto para la honra y la gloria del Señor. No podemos ser personas que únicamente están metidas en una casa o templo llamado iglesia, metidos entre cuatro paredes únicamente para vivir del Señor, comer del Señor, recibir bendiciones del Señor. Pero de nosotros no sale ni un tan solo fruto para la gloria de Dios. Para lograr esto, el mismo Cristo nos da la clave. En Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La voluntad del Padre es que llevemos fruto. Y es que si decimos cuál es la razón por la cual muchos no dan fruto, bueno, aquí lo dice claramente, el que permanece en mí y yo en él. Somos cristianos, estamos en Cristo, Cristo en nosotros. ¿Qué nos falta para dar fruto? El que más se opone a que demos fruto somos nosotros mismos. Pues en vez de acercarnos más al Señor para agradarlo en todo, andando y caminando con Él, nos alejamos de Él y no podemos llevar fruto. Somos los culpables. Para llevar fruto debemos estar pegados con Cristo o a Cristo. Debemos desear ser más productivos, más fructíferos en la vida.
Cuando uno es productivo, se siente más motivado que cuando no lo es. Cuando yo no hago nada para el Señor y por la gente, por supuesto, me siento mal, miserable, me siento triste. ¿Por qué? Porque entiendo, comprendo, acepto el propósito de Dios de que lleve fruto. Y esto de llevar fruto es de hacer cosas, algo para la gloria de Dios, es dar de mí, entregar de mí, que de mí la vida cristiana se multiplique, que la salvación pueda llegar a más personas, que de uno sean dos, de dos, cuatro y de cuatro, ocho. Todo eso tiene que ver con el asunto de dar fruto. Frutos dignos de arrepentimiento, frutos de alabanza para la honra y la gloria del Señor. ¿De qué se trata la vida cristiana? Se trata de conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo y dar fruto. Esto lo dice San Juan 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. San Juan 15, verso 2 y verso 5. Fruto, más fruto y mucho fruto. ¿En qué lugar estamos? ¿Fruto, más fruto o mucho fruto? Bueno, los tres son positivos, los tres son necesarios y gran cantidad de personas están en uno, en dos o en el tres. Lo importante es llevar fruto para la honra y la gloria del Señor. En la parábola del sembrador de Mateo 13, del 18 al 23, no vamos a leer toda esa escritura para poder así economizar el tiempo. Pero allí, leyendo todo, yo pues extraje algunas cosas de importancia. Jesús habla allí de los cuatro diferentes tipos de personas que escuchan la palabra. La primera persona es la que no entiende y se le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. La segunda persona es la que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero tropieza. La tercera persona es la que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y ésta se hace infructuosa. La cuarta persona es la que oye y entiende la palabra de Dios y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Yo relaciono esto, se da aquí en cuanto a números, empezando del menor al mayor, 30, 60 y 100. Bueno, fruto, más fruto, mucho fruto. Hago una relación en cuanto a esto. Lo cierto es que el propósito de Dios para nosotros en esta vida es que como cristianos llevemos fruto para la honra y la gloria del Señor. Antes éramos árboles sin fruto o con frutos malos y dañinos. Hoy, en Cristo, debemos llevar buenos frutos para la gloria de Dios. Y en la Biblia se nos enseña que debemos ser nosotros los cristianos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, donde tenemos el alimento de las aguas, el alimento de la fuente, que es Cristo.
Nuestras raíces profundizan. Pablo en Colosenses dice, arraigados. Y también usa la expresión sobreedificados, es decir, profundizándose y edificándose hacia arriba. Habla de crecimiento. Y así, de esta manera, siendo así, vamos a tener o a llevar fruto, mucho fruto. Qué lindo es encontrar un árbol con bastantes ramas y hojas. Uno puede estar abajo de ese árbol y recibir la sombra y recibir el aire fresco de la tarde. Y si tiene frutas, pueden ser manzana, pueden ser mango, pueden ser naranjas, puede ser lo que sea. Y si tuviéramos permiso de disfrutar de esos frutos, pues qué bueno es agarrar uno y ahí sentado y recostado en el trozo, en el cuerpo del árbol, disfrutar de ese fruto. Cuando las personas se acercan a nosotros, ¿qué encuentran? ¿Qué encuentran? ¿Encuentran una fuente de agua fresca? Porque el cristiano puede brindar todo este tipo de frutos a los demás. Cuando se acercan a nosotros, ¿encuentran palabras de aliento y consolación? ¿Encuentran alimento? ¿O únicamente encuentran en nosotros un desierto y no les damos ni agua, ni alimento? Seguramente nadie querrá acercarse. Dios nos ha dejado aquí para llevar fruto, primero para su honra y gloria y también para poder bendecir a otros. Ese es el propósito de este punto, llevando fruto en toda buena obra, no para salvación, sino porque somos salvos, pues hemos sido hechos para buenas obras, para bendecir al prójimo, ayudar a las personas. Debemos crecer en el Señor. Este es el cuarto punto, el cuarto propósito a mencionar, como dice Colosenses 1:10, y creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en el conocimiento de Dios. Usted y yo debemos crecer en el conocimiento de Dios. ¿Dónde tenemos o obtenemos el conocimiento de Dios? En la Biblia, la palabra de Dios. No es en los cuentos, las historias o los sueños, no, es en la Biblia, la palabra del Señor, este santo libro. Hay que abrirlo, hay que leerlo, hay que quemarse los ojos, hay que poner o invertir tiempo para leer la Biblia de una manera sistemática, correcta, orando a Dios que nos dé sabiduría para atesorarla y meditar en ella. Así crecemos en el conocimiento de Dios. Este conocimiento de Dios nos lleva a un crecimiento en la fe, crecimiento en amor, crecimiento en ciencia, crecimiento en buenas obras, crecimiento en conducta. Nos ayuda a crecer en Cristo, en su gracia, en la palabra del Señor. Detallamos aquí algunas cosas. Crecer en el conocimiento de Dios. Esto incluye hacer su voluntad. El conocimiento de la voluntad de Dios se basa en un profundo conocimiento de la persona de Dios. No es un conocimiento teórico, no es un conocimiento de un libro, es una experiencia personal con el Dios vivo, con el Dios vivo. Otra vez le comparto Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Propósito importante: crecer en el conocimiento de Dios.
esto también nos lleva a pensar en otra cosa importante: conocer su persona. Al ir creciendo en el conocimiento de Dios a través de su palabra, vamos creciendo en todos los aspectos, vamos conociendo su persona. El conocer verdaderamente a Dios involucra nuestro compromiso de obedecer lo que vemos o leemos en las Escrituras. Esto nos lleva a conocer a Dios de una manera personal. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué le agrada? ¿Qué no le agrada? Conocerlo. Mucha gente peca contra Dios porque no conoce su persona. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. ¿Qué mejor manera de saber acerca de nuestro Creador que sumergirnos en su palabra que ha sido revelada ya a nosotros? Crecer en el conocimiento de Dios también puede ser conocer lo que le agrada y lo que le desagrada. Al ir creciendo en el conocimiento de Dios que tenemos a través de su palabra, vamos conociendo su persona, conocemos su santidad. Y no andamos por allí diciendo, no, Dios no tiene nada que ver con mi cuerpo, ya salvó mi alma y con mi cuerpo hago lo que me da la gana. No, porque si conocemos a Dios, nos damos cuenta de que esto incluye todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Nos damos cuenta de lo que le agrada y desagrada. En primera los Tesalonicenses 4:1 leemos esto: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de vosotros, de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Abundéis más y más. Cosas que agradan y desagradan a Dios. La humildad agrada a Dios. El orgullo desagrada a Dios. La verdad agrada a Dios. La mentira desagrada a Dios. El ser trabajador y diligente agrada a Dios. El ser haragán y descuidado desagrada a Dios. El ser generoso agrada a Dios. El ser mezquino y avaro desagrada a Dios. El ser una persona responsable agrada a Dios. El ser una persona irresponsable desagrada a Dios. El ser recto y justo agrada a Dios. El ser sido de vida e injusto desagrada a Dios. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda y creciendo en el conocimiento de Dios. Bien, prácticamente hemos llegado a la conclusión. Estos propósitos de Dios en nuestra vida están relacionados. El entendimiento de la voluntad de Dios produce una vida digna del Señor, para que andéis como es digno del Señor. Nos prepara y capacita para poder agradar a Dios en todo, agradándole en todo. De esta manera es posible llevar fruto para la gloria de Dios en toda buena obra, llevando fruto en toda buena obra. Y así es que al haber aprendido y puesto por obra el conocimiento bíblico, conocimiento divino, podemos crecer, creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, hermanos, para concluir con este mensaje, quiero dejarle este pensamiento. En este proceso nos debe gobernar, o sea, este proceso que hemos mencionado debe gobernar nuestra vida, toda nuestra vida. Pero para que esto sea así, debe gobernarnos cada día. Debe ser un proceso diario desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos. Desde la mañana hasta la noche, todo este proceso. El conocimiento y práctica de estos principios debe gobernar nuestra vida.
en todos los años que tenemos en esta tierra, como cristianos que somos, hasta que nos vayamos con Cristo al cielo. Pero cada día individual, desde que nos levantamos hasta dormir, tiene que estar en práctica en nuestra vida. Debe ser un proceso diario, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Para qué? Para que andemos como es digno, para que le agrademos en todo, para que cada día llevemos fruto y para que cada día podamos crecer en el conocimiento de Dios. Cada día. Mañana, un nuevo día. Otra vez el mismo proceso, desde levantarnos hasta acostarnos, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a dormir. Al siguiente día, otra vez. Hermanos, si esto fuera así, nuestra vida fuera maravillosamente cristiana para la honra y la gloria del Señor. Seríamos cristianos de verdad, verdaderos, que estaríamos dándole honra y gloria al Señor porque estamos ocupados en la práctica de los principios de Dios. De esta manera, el proceso en Colosenses 1:10 nos debe gobernar toda la vida y cada día, desde que nos levantamos hasta anochecer, a dormir. Al día siguiente, lo mismo. Y al día siguiente, lo mismo. No tendremos tiempo para andarnos metiendo en los negocios de esta vida. Estaremos siempre dispuestos a agradar al Señor. Oremos, por favor. Padre bendito, gracias por el privilegio de haber meditado en tu palabra, especialmente en este texto maravilloso de Colosenses 1:10. Gracias por lo que el Espíritu Santo nos deja a través del escritor, el apóstol Pablo. Gracias por los propósitos que tienes para con nosotros. Nos los has dado. Ayúdanos a ser responsables con esto. Lo has hecho para nuestro beneficio. Danos sabiduría y entendimiento para poder aceptar esto y que esto se quede con nosotros y lo practiquemos cada día. Seguramente seremos diferentes. Gracias por todo, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Gracias por la atención.